Ahora nos vamos a introducir en el aprendizaje de las actitudes y de valores, que no se aprenden ni se evalúan igual que los contenidos cognitivos, conceptuales. Por ejemplo, voy a trasladar una pregunta. ¿Recordáis dónde nació el rey David? Pues bien, quizá alguno lo sepa, pero la mayoría probablemente no. Tenéis un conocimiento cero de esta información, de este dato. Si compartimos una pequeña lección donde decimos, bueno, pues Dios envió al profeta Samuel a la casa de Isaí, a Belén de Judá, para ungir a uno de sus hijos. Pues ya vamos recordando dónde nació David. Pero si, por ejemplo, nos vamos a la historia del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, cuando él estaba, cuando acababa de nacer, había en el campo unos pastores cuidando del rebaño y apareció unos ángeles que declararon, os traigo buenas nuevas, que serán para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, es Cristo el Señor. Ya vemos en una sola clase, en un solo minuto, al recordar que Jesús nació en el portal del pueblo de Belén, todo es una información universal, casi toda la gente lo sabe, pues ya recordamos que allí nació Jesús y allí también había nacido el rey David. Pasamos de 0 a 10 en un instante, en una lección. Evidentemente hay lecciones que son más largas y requieren más tiempo para pasar de 0 a 3 a 4 a 7 y a 10. Puede llevar un mes, puede llevar un trimestre, puede llevar un curso, pero se parte de cero. Vamos a iluminar que el aprendizaje de actitudes y de valores no se parte de cero, sino que a veces se puede partir de cero, pero también se puede partir de -3, de -5 o hasta de -10. Como vamos a intentar explicar, a contrastar que las personas somos imagen y semejanza de nuestro Señor Dios. Hablando de actitudes y valores, una presentación gráfica sobre los atributos de Dios. Es una presentación muy comprimida, pero aquí vamos a ir captando atributos de quién es el Señor de la Gloria, cómo es Él y cómo somos nosotros. Nosotros, para comprender bien nuestro ministerio, tenemos que comprender bien al Señor de la Gloria y tenemos que comprender bien cuál es nuestra mano de obra, que son los seres humanos, las personas. Observar en el cuadro que a Dios no lo podemos dibujar, no podemos hacer una imagen de Él, no la tiene, obviamente, pero a Dios solemos representarlo en la pizarra, como aquí lo hemos puesto, con un corazón, porque Dios es amor, y Él mismo habla de su espíritu, hablando de su corazón, que Él tiene compasión, pone su corazón allí donde hay miseria, Él se compadece, es una ilustración gráfica que muestra bien de tal manera amó Dios al mundo, que Dios es amor y el corazón de alguna forma refleja lo que es invisible. Lo que es invisible no se puede dibujar, pero se puede visualizar de una forma eh, indicativa de cómo es Dios. Además del corazón, observar que dentro del corazón hay 4 tipos que en teología se denominan los atributos de Dios. En vuestra pantalla, a la izquierda, aparecen atributos naturales, debajo atributos relacionales, luz. A la derecha aparecen atributos operacionales
y debajo atributos morales. Son los 4 tipos de atributos del Señor Dios. Si hablamos de los atributos naturales, son atributos inherentes, exclusivos de Dios. No lo tienen los ángeles, no lo tenemos las personas, no lo tienen los animales, las plantas. Aquí reflejamos algo. Dios tiene vida y Él ha compartido este don de la vida con nosotros. Él es glorioso, Él es eterno. Nos ha creado con conciencia de eternidad. Él es omnipotente, omnipresente, Él es todopoderoso, omnisciente, Él es espíritu invisible. Él es estos atributos. Respecto a los atributos relacionales, se dice que Dios es el Altísimo, Dios es luz, en cuanto que Él se relaciona perfectamente. Él es el Señor de la gloria, el Rey de Reyes. Está lo que se denomina la pericoresis, como en el seno de la deidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tienen una danza de amor, una relación perfecta de armonía, en la cual ellos tienen su relación. Cuando Dios habla de paternidad, habla de la paternidad respecto al Hijo, habla de la paternidad respecto a los que somos sus hijos. Es una relación de familia, padre, hijo, hermanos. Dios es un Dios de alianza, de pacto, de comunión, de confianza, que da la palabra para comunicarnos. Dios es un Dios libre, que tiene voluntad. Observamos, vamos intuyendo que muchos de estos atributos también los tenemos nosotros, como ahora vamos a pasar. Respecto a los atributos operacionales, son aquellas operaciones que Dios realiza, como es el creador de todas las cosas, el sustentador de todo. Jesucristo es el creador de los cielos y de la tierra, el que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. El Espíritu ilumina, guía, inspira, trabaja, enseña. Es algo que nos viene también nosotros muy bien. Corrige, como hemos leído en segunda de Timoteo, redarguye, renueva para preparar a todas las personas. Y finalmente, y muy importante para nuestra clase, están los atributos morales de Dios. También se denominan atributos éticos. Respecto a las relaciones, hay una serie de atributos éticos. Está la santidad. Dios es santo, santo, santo. Están los denominados manifestaciones del fruto del Espíritu Santo, amor, gozo, paz, paciencia. Están otro tipo de atributos, como la verdad, la justicia, la misericordia. Son atributos morales. Respecto a los morales, aquí estamos poniendo algunos. Tenemos una lista, y la tenéis vosotros en vuestros apuntes, que está alrededor de los 180 atributos morales. 180 atributos de Dios que Él ha puesto en nosotros. Cuando Dios crea a las personas, nos crea a su imagen y semejanza. Aquí obsérvese que hemos puesto imagen y semejanza. Es decir, los atributos naturales y los atributos relacionales de Dios los ha puesto en nosotros. Aquí representamos una persona con un cuerpo y un espíritu. Primera de Tesalonicenses 5:23 habla de todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Habitualmente cuando se habla del espíritu de la persona, neuma, se habla del espíritu o del alma, que es la imagen y semejanza de Dios en nosotros. Pero a veces se distingue alma de espíritu, a veces, según la descripción. Hablando del alma, del ánima, aquello que nos relaciona emocionalmente con otras personas, aquello que también tienen los animales. Los animales tienen un cuerpo físico y tienen alma de vida, pero no tienen el espíritu de vida, no tienen aliento de vida, el soplo de vida que tenemos nosotros, no tienen eternidad. Nosotros sí tenemos la imagen de Dios en nosotros. Cuando Dios nos crea a su imagen, estamos poniendo un corazón conforme a su corazón, Dios pone en nosotros sus atributos. Por ejemplo, Él pone la vida, nosotros tenemos vida. No pone que nosotros somos todopoderosos, pero sí tenemos algo de poder. No pone que nosotros tenemos toda la ciencia, pero sí tenemos algo de ciencia. Respecto a los atributos relacionales, tenemos comunión con Dios,
Nos creó para tener una relación perfecta con Él, entre nosotros, con la naturaleza, con la creación. Dios es un Dios de pacto para tener confianza, seguridad. Nos dio la palabra oral, la palabra escrita, con la que Dios crea todas las cosas. La palabra es, eh, es gloriosa en las relaciones humanas, pero también nos la dio para relacionarnos con Él. Por su palabra Él creó todas las cosas, estaban en su mente, Él la pensaba, y dijo Dios, sea la luz, y la luz fue hecha. Todo lo visible fue hecho de lo invisible. Todo lo visible fue hecho del pensamiento de Dios. Dios pensó y creó, y otras cosas las pensó y no las creó. Igual que nosotros podemos pensar hacer una mancha en una mesa o escribir una cosa y no lo hacemos. Decidimos qué es lo que más conviene. Respecto a los atributos de semejanza, respecto a la semejanza de Dios en nosotros, nosotros nos dio el privilegio de crecer y multiplicarnos. Esto es un glorioso ministerio, una gloriosa bendición, porque cuando Dios crea a Adán y a la primera mujer, que aún no tenía nombre, hasta después de la promesa de la salvación no le denomina Eva, Dios nos concede el privilegio de multiplicarnos. Cuando nos amamos en santo matrimonio, fruto del amor, pueden venir hijos. Un hijo no es fruto de la diferencia entre un hombre y una mujer, es fruto del amor. Tampoco un hijo se encarga en un centro comercial y se compra, o se encarga a Dios. Mira, que queremos un hijo y Dios nos lo envía con un ángel. No, no, no. Somos copartícipes de procrearnos. Tenemos esa gloriosa bendición, porque no hay mayor don que el que una criatura pueda compartir la vida con otras criaturas. Y esta gloriosa vida que el Señor nos ha puesto. Nos ha puesto también para sojuzgar, para enseñorear, para trabajar, para enseñar, para orientar. Y luego tenemos los atributos morales, los que citábamos antes: santidad, amor, gozo, paz, justicia, misericordia, verdad. Pero ya vamos intuyendo alguna perspectiva. Obsérvese en los atributos naturales que Dios es todopoderoso, pero Él no nos crea a nosotros con todo el poder, obviamente, porque todopoderoso solamente es Dios. Ni siquiera los arcángeles, con su poder, son todopoderosos. Todopoderoso solamente es el Señor de la gloria. Pero si nos crea con poder, queremos decir que Dios nos crea con una imagen, una pequeña muestra de cómo Él es. Un ser humano es una pequeña imagen de Dios. Por ejemplo, aquí en Huelva, donde nosotros vivimos, existe un monumento a Cristóbal Colón, la persona que fue pionera en las relaciones comerciales con el descubrimiento de América. Una imagen es una pequeña muestra de ese gran monumento. Un llaverito de Colón muestra cómo es la imagen del monumento verdadero, original, que se encuentra aquí en nuestra ciudad. Sin embargo, cuando hablamos de atributos morales, Dios no nos pone una pequeña muestra, no nos dice amar un poquito, no nos dice respecto a la verdad que digamos la verdad a veces sí y a veces no, sino que seamos perfectos, así como nuestro Padre Celestial es perfecto, que la perfección moral es lo que se denomina santidad. Dios es santo y nos crea a nosotros con esa santidad. Seguimos. Vale. Hubo algo que echó a perder todo esto glorioso que estamos compartiendo. Primero fue en el cielo, donde Lucifer, que el Señor lo reprenda, el sello de la perfección, se rebeló contra Dios. Reverdía, rebelión, de donde viene la palabra bélico. Conflicto bélico es una guerra, una rebelión contra Dios es muy feo. De ahí luego vino el pecado. Dios crea a las personas, le da una serie de instrucciones y de ahí viene el pecado cuando
El diablo, que el Señor los reprenda, pone en entredicho las mismas palabras de Dios. ¿Con que Dios os ha dicho que no podéis comer de todo árbol? No, Dios nos ha dicho que podemos comer de todo árbol, solamente del árbol del bien y del mal no podremos comer. ¿Ah? Es decir, que Él va con mentiras, porque si comemos, ciertamente moriremos. Y entonces Él dice la segunda frase, no moriréis. La primera frase que dijo fue mentira. La segunda, mentira también, porque ciertamente íbamos a morir. La tercera que dijo, obviamente también iba a ser mentira. Sino que sabe Dios que el día que comáis, vuestros ojos serán abiertos y seréis como Dios. Mentira. Pero las personas nos enorgullecimos, desobedecimos, transgredimos la palabra de Dios, transgredimos su confianza, entramos en pecado. Del pecado podríamos hablar largo y tendido, pero nos vamos a detener y centrar en las consecuencias catastróficas para las personas del pecado. Obsérvese, obsérvese que el cuadro que teníamos antes, un cuadro glorioso, lleno de colores, ahora parece lleno de contradicciones negras. ¿Recordáis de qué árbol no podían comer en el huerto del Edén nuestros primeros padres? El conocimiento del bien y del mal. Amén. Del árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal. Porque si comían, que dijo Dios, ciertamente morirían. Y eso fue exactamente lo que pasó. Observar que ya no dibujamos a la persona con un corazón puro, sino ahora está un corazón muerto. Legalmente está muerto porque legalmente está separado de Dios. Ya no está en luz, ahora está en tinieblas. La comunión con Dios está rota. Su cuerpo no murió hizo facto ese día, pero sí empezó a corromperse, a deteriorarse, a envejecer. Todo, 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 como vosotros veis, todo se contaminó. Eternidad, las enfermedades, la contaminación, mancillación, enemistades, violencias, pactos violados, entró el miedo, el temor, entraron a la hora de crecer y multiplicaros con dolor, sojuzgar con dificultad, las enseñorear con espinas, trabajar con el sudor de la frente. Y ahora llega donde queremos seguir aterrizando, en los atributos morales. Las personas conocemos el bien porque vivían en inocencia. Dios sabía que no nos convenía conocer el mal, porque si conocíamos el mal, ciertamente moriría y nuestro corazón quedaría contaminado con todo esto. Obsérvese que cada valor tiene por definición el contravalor. Es decir, ¿qué es lo contrario de bien? El mal. ¿Qué es lo contrario de verdad? Pregunto. La mentira. La Claro, mentira. claro. Ellos hasta entonces no conocían la mentira. Desde ese día sus ojos fueron abiertos y conocieron la mentira. Pero claro, no solamente conocieron la mentira, sino que observáis todos estos atributos. ¿Qué es lo contrario de amor? Pregunto. Odio. El odio. Odio, odio. Claro, hay muchos tipos de amor. Está el amor ágape, el amor a Dios, el amor a las personas, el amor a sí mismo, cuando nos cuidamos. De ahí vienen las obras de la carne, la fornicación, la inmundicia, el adulterio. ¿Qué es lo contrario del gozo? Tristeza. Tristeza. Claro, la tristeza, las opresiones, las El aflicciones, la miedo. amargura. ¿Qué es lo contrario de la paz? La guerra. Guerra. Claro, la rebelión, la guerra, la violencia. A veces se quiere prevenir la violencia entre niños. Claro que es conveniente quitar la violencia entre niños o la violencia en estadios deportivos o la violencia del hombre contra la mujer. Claro que es conveniente, pero la raíz del problema está en que hay violencia de fondo. El ser humano está cargado, contaminado con la violencia. Si ha tenido conflicto bélico con Dios, mientras que no arregle su situación espiritual, no puede ponerle parches al campo. O si los intenta poner, no va a solucionar la verdadera violencia, la verdadera rebelión que hay en nuestro corazón. Solamente cuando el Señor nos da su paz.
no como el mundo la da, sino como Él nos la sabe dar. Así vemos que todo nuestro corazón quedó contaminado. Obviamente, una persona, estamos aquí poniendo otra vez dibujitos del cuerpo y el espíritu, ya el corazón no está limpio. Una persona necesita el Evangelio. Dios prometió desde la caída que Él mismo, de la simiente de la mujer, nacería un día el Mesías, el Salvador, el deseado de las naciones. Y Él mismo, en la bendita persona de Jesús, nació y fue nuestro Salvador en la cruz del Calvario. Él fue nuestro hermano mayor. Él, siendo hombre, sí pudo cumplir toda la ley. Fue la única persona a semejanza de carne, pero sin pecado. Él sí pudo cumplir la ley y todos los que hemos creído en Cristo estamos legalmente justificados. Por eso ponemos el corazón, ya no lo ponemos negro legalmente, porque ya no estamos condenados. Ahora legalmente estamos justificados por la sangre preciosa del Cordero. Pero nuestro cuerpo sigue igual, nuestro cuerpo sigue envejeciendo, sigue deteriorándose. Pero aunque nuestro hombre interior se va desgastando, perdón, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, nuestro ser interior va creciendo cada día de gloria en gloria. De eso va la clase. No solamente nacemos de nuevo, sino que ahora tenemos que santificar todo nuestro corazón con las tareas que el glorioso ministerio de la bendita persona del Espíritu Santo, divina del Espíritu Santo, va realizando en nuestro corazón. El día que nacemos de nuevo, el Espíritu Santo viene a nuestro corazón para que ya no vivamos para la carne, sino que ahora vivamos para el Espíritu, vivamos para intentar caracterizar la imagen de Cristo en nosotros, aquella imagen gloriosa que el Señor tiene para nosotros, la tiene que restaurar poco a poco. Nacemos de nuevo un día, pero ahora la educación, la enseñanza, la obra del Espíritu Santo y la obra del Maestro, nosotros, en manos del Espíritu Santo, es una obra progresiva. Me explico, me intento explicar. En el cuerpo existen cosas, existen órganos, existen sangre, existen talentos, virtudes y también existen problemas y defectos. Cuando una persona se hace una analítica de sangre, pues no sabe cómo está su sangre, para eso está la analítica. Y la analítica te muestra los parámetros de cómo te encuentras, pum, 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 y te describe si está dentro de una horquilla, si está dentro, si está fuera. A nivel espiritual, nadie puede coger una lupa y ver cómo está el corazón, ¿vale? No se puede hacer, como decíamos antes, un escáner del corazón. ¿Quién conoce el corazón? Solamente Dios sabe lo que hay en nuestro corazón. Pero tenemos indicadores. Y estos indicadores además nos van a servir para ir educando, para nosotros realizar nuestra tarea educativa. Recuerde que estamos viendo cómo aprende el alumno las actitudes y valores. Me explico. Cuando aprendíamos de los datos cognitivos, acuérdense lo de Belén, lo de Nahum, lo de los datos cognitivos se partía de cero y de cero se podía llegar a 10 en 2 minutos. Con respecto a las actitudes y valores, no se parte de cero o no suele partirse de cero, sino que en nuestro corazón esto es un electrocardiograma espiritual simbólico, de algo que pudiera haber en el corazón. No puede ser real porque esto solamente lo sabe Dios. Pero, por ejemplo, respecto a la verdad, una persona cuando acepta al Señor se arrepiente de muchas cosas. Por ejemplo, servidor era idólatra hasta los 20 años, era católico practicante. Pues, desde el día que acepté al Señor, dejé la idolatría. Mis ojos fueron abiertos y dejé la idolatría. Pasé de idólatra a adorador en un día, en el día de la salvación, o en un tiempo, que tampoco tengo muy claro si la salvación fue en un día o fue en varios días. Pero otras muchas cosas quedaron en mi corazón. Por ejemplo, la mentira. Era mentiroso como un bellaco y sabía que a Dios no le glorificaba. ¿Decía menos mentiras? Sí, pero seguía diciendo mentiras. ¿Honra eso a Dios? Obviamente no. Quería dejar de decir mentiras y no podía. A veces se crean adicciones, se crean hábitos. Es verdad que decía menos, pero lo seguía diciendo y además absurdas.
Quiero decir, poniéndome de mal ejemplo, pero ilustrando, que las personas no parten de cero en las actitudes y valores, sino que se puede partir de -10 si es un mentiroso o orgulloso o violento compulsivo, o es -7 o -5. Estamos hablando de que tiene un contravalor. Esto es lo que se denomina en analítica, en estadística, un diferencial semántico. Si una persona es poco amigable, a veces tiene actitudes de enemistad, o es un ladrón que hurta, está en -3. Si nosotros no queremos que esté en -3, nosotros queremos que sea amigable, que ame, que perdone, que sea humilde, que sea verdadero. Pero, oye, que de 0 a 10 no se sube aquí como subíamos antes, sino que esto es un proceso. Va creciendo un proceso. Es verdad que a veces el proceso va más rápido en algunas actitudes y otras veces el proceso va más lento. Incluso también pudimos argumentar que a veces el proceso va para atrás, porque igual que nosotros sembramos bien, la sociedad siembra mal y de nuestra parte aprende lo bueno, pero de otras personas aprende lo malo. Y por un lado mejora y por otro lado retrocede. Me explico con un ejemplo también. Por ejemplo, en una sesión de clases, nosotros vemos que hay varias niñas, varios niños que son asertivos, que son violentos. Y nosotros explicamos la historia de David y de Jonatán. La amistad, la fidelidad, la lealtad, cómo se protegían, cómo se cuidaban, cómo se apreciaban, para hablar de la amistad. Y luego le preguntamos, evaluamos, vale, ¿tú vas a ser amigo de tus amigos? Claro, maestro, claro. ¿Pensáis que ya esa persona que antes era violento por una sola sesión de clase ya va a ser amigable? Pues sería lo deseable. Pero si se lo preguntamos, la persona va a decir que sí. Entonces esto nos indica también que las preguntas verbales no es un indicador de evaluación de las actitudes y valores. Las actitudes y valores se manifiestan, se prueban en la vida real, con hechos reales. Tú los observas y vas viendo su conducta. Por sus frutos los conoceremos. Y ahora tú observas que esas dos personas pues se llevan más o menos bien, pero de pronto un día en el recreo, ¡plaf!, le pega otra vez. Bueno, ¿ha aprendido esa persona algo? Tú dices, no ha aprendido nada. Bueno, verá, todavía no caracteriza la amistad, pero a lo mejor ya no es tan violento como era antes. Antes pegaba todos los días y ahora solamente pega de vez en cuando. ¿Ha mejorado? Sí. ¿Está caracterizando el blanco? No. Tenemos que proseguir. Esa es la gloriosa tarea que está haciendo el Espíritu Santo con cada uno de nosotros. El Espíritu Santo está santificando nuestro corazón, como decía el apóstol San Pablo. No es que lo haya alcanzado ya, que prosiga al blanco, que él proseguía al blanco, que todos nosotros tenemos un electrocardiograma espiritual que nos asustaría si nos lo revelasen. Las pruebas, como un termómetro divino, nos indican cómo está nuestro corazón. El temor, la desconfianza, el resentimiento, la amargura, el orgullo, la contienda, cómo sale o no. También nos prueba, Dios sabe lo que hay en nuestro corazón, pero nosotros no. Las pruebas nos lo enseñan a nosotros mismos y también a los maestros, cómo va aprendiendo. Hablando de las actitudes y valores, podemos agruparlas entre, como decíamos al principio, entre las actitudes de amor a Dios, la adoración, la reverencia, la lealtad, las actitudes de amor al prójimo, son todas las que tienen que ver con relación con el prójimo, la clemencia, la misericordia, la pacífico, con también con el amor, las actitudes personales, el lavarse, el trabajar, la diligencia, son atributos individuales.